Aurora, Sí. nosotros más que una nota periodística habitual, nos pareció interesante y bueno, acordamos y coincidimos con usted en aprovecharla, en el buen sentido de la palabra, en poder tener una charla de una persona que ha reunido experiencia y que le ha tocado estar en hitos históricos del peronismo. A usted en su primera juventud vio cómo empezaba, imagino yo, el rumor, la efervescencia de lo que ocurre cuando viene una tormenta, que algo iba a ocurrir. Entonces nos gustaría, para atesorar ese contenido, que usted nos cuente, ese 17 de octubre de 1945, cómo la sorprendió, dónde estaba, en qué circunstancias. No me sorprendió. El 17 de octubre se venía gestando, desde el momento en que el coronel Perón le dijo al presidente de facto, Farrell, deme la Secretaría del Trabajo y yo le muevo el país. El coronel Perón vino a La Plata y se reunió primero con unos cuantos universitarios, de los cuales estaba yo, que cursaba en Humanidades. Estaba el doctor Bernal, que no era todavía abogado, estaban ambos Anglada, que después fueron abogados, y otros habían. Y nos reunimos y el coronel nos habló. Después yo le pregunto y ellos me preguntaron, ¿qué nos dijo? No sabíamos. Tal era la personalidad de ese hombre que absorbía todo. Además nos dio la mano. Cuando se fue dijimos, somos peronistas para siempre, porque este sujeto es diferente. Usted no se acordaba de lo que hablaron porque la eclipsó absolutamente la... ¿Y qué tenía? ¿Qué es lo que percibe usted? Era el carisma monstruoso. Creo que fue el último carismático. ¿Y cuál fue el motivo de la reunión, Aurora? Quería saber cómo era la ciudad de La Plata, quería conocer no solo a la gente de Berisso, que lo ayudaron mucho, sino quería conocer la universidad. Y había muy pocos universitarios que quisieran salir del régimen, porque estábamos viviendo la era infame. La década infame. Y ya se venía abajo la década infame. Había un presidente que reemplazaba a Ortiz, que era Carrillo, porque Carrillo no era Carrillo, se llamaba... Bueno. No importa, importa más lo que usted sintió. Vicepresidente de Ortiz. Después Ortiz murió y el doctor Castillo quedó a cargo. Era un excelente señor conservador. En esa época, ¿sabes cómo se votaba? Las urnas venían llenas. Bueno, es decir, era un despotismo ilustrado, porque no mataban a nadie, nada de eso. Por ahí había un crimen político, pero no, eran conservadores, se conservaban entre ellos, y el pueblo no existía. Y yo venía de una familia radical. Y bueno, sufríamos bastante. Así que el 17 de octubre lo sentíamos lejano todavía. Porque la avenida de Perón a La Plata es muy anterior al 45. Pero ya desde ese momento fuimos adoláteres del coronel. ¿Por qué usted termina siendo adláter casi instantáneo de Perón? ¿Por qué estaba usted en la lista de la gente que Perón vino a ver a La Plata? Porque era la única universitaria que se había manifestado. Habíamos hecho un escudito que decía dele, dele. Quería decir dele, dele general, al general Farrell. Dele la secretaría al coronel. Llamamos el escudito que nos dio mucho dolor de cabeza. ¿Quién inventó ese escudo? Todos nosotros. Pero ir a la universidad con el escudito era un problema. Habían hecho un poema, unos versos muy, muy atrevidos. Y hubo una cuestión seria una vez. Bueno, lo cierto es que salvamos todo eso, seguimos con el escudito puesto. Yo por ahí tenía uno.
Y llega el momento en que el coronel es general, no general, pero... Y ya Farrell y los militares empezaron a dubitar. Y nos dimos cuenta. Y Perón va a pasar a la isla Martín García. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, entonces cuando el pueblo se dio cuenta que Perón estaba en la isla Martín García, se volvió loco. Era como si fuera un sarampión del pueblo. Muchos estudiantes, no es una enormidad. Todos los obreros. Fue tremendo. Los frigoríficos fueron una cosa increíble. Los trabajadores de los frigoríficos. Y la gente del pueblo, digamos. Mira, en la universidad por curso éramos 30. Porque había que pagar el ingreso. Había que pagar aranceles cada 4 meses. Si salías mal, había que pagar la mesa de los profesores. Así que la gente muy pobre o de pueblo no entraba. ¿Te das cuenta? Y los demás pensaron, si el peronismo viene, van a abrir la universidad. Va a ser gratis la universidad. Y así fue después. Entonces por eso también muchos se sumaron. Bueno, y ningún hijo de obrero iba a la universidad, te puedo asegurar. Y esas 2 torres que están al lado no estaban. Estaba el edificio del medio. Después cuando en lugar de 30 eran 300, hubo que hacer las 2 torres. Y bueno, el 17 de octubre es cuando hay esa cosa tremenda de traigan al general. Perdón que le interrumpa. ¿Usted se acuerda dónde estaba? ¿Usted estaba en la isla Martín García? No, usted, ¿cómo la sorprendió el 17? Estábamos reunidos porque sabíamos que venía un movimiento y que íbamos a estar, ¿no? Y habíamos buscado un auto para ir. El auto era del doctor Anglada, me acuerdo. Y cuando llegamos no pudimos pasar porque el puente estaba levantado. No pudimos ir. Los obreros fueron, que habían venido antes en camiones, y esa plaza era el mundo. Lo supimos después. Pero por radio oíamos. Y La Plata era un hervidero. Nunca se ve. La gente venía de los barrios más lejanos, esa gente que nunca había salido del rancho. Venían apoyados en bastones, los viejos. Y se paraban y decían, usted grita viva Perón. Eran extranjeros muchos. Si no querían gritar viva Perón, les pegaban. Había una iracundia contra aquel, ¿no?, que se quería mantener en el antiguo régimen. Era peligroso. Se había levantado el pueblo con furia. Yo me acuerdo que un abuelo mío siempre decía, no hay que enfurecer al ciervo. Y yo era muy chica y pensaba que era el ciervo con C. O sea, ese es un animalito tranquilo, no es feroz, ¿no? Pero el ciervo era el ciervo con S. Es decir, la gente del pueblo, no hay que enfurecerlo, porque es peligroso. Y esto se demostró. Tienen que mandar un avión a la isla para traerlo al general. Porque el pueblo arrancaba los árboles y se iba contra las puertas de la Casa Rosada. Arrancaba los faroles. Si entraban iban a matar a todos. Entonces lo traen a Perón, que es cuando sale al balcón. Que sale sin saco con una camisa. Y ahí empiezan los descamisados. Levantan los brazos, es una belleza. El pueblo se vuelve loco. Nunca vi tanto. Lo vi a través digamos, de lo que contaban de los diarios al día siguiente. Antes se había formado la Unión Democrática, antes de que ocurriera el 17 de octubre. Todos los partidos se habían unido, los conservadores con los radicales que siempre se habían matado, con los socialistas que siempre se habían degollado, todos contra ese nuevo movimiento que se avecinaba. No valió de nada. Cuando el pueblo quiere, las cosas son.
Y fueron. Claro que quedó siempre ese rescoldo de odio. Ese fue el 17 de octubre. Nos comentaba Eleomar desde un costado popular, una mujer nacida en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y el costado suyo es el de una mujer, por supuesto, de pueblo, pero una intelectual, por lo cual el valor de lo que usted está diciendo tiene una mirada. Nosotros teníamos servicio siempre, pero siempre los tratamos bien. La muchacha siempre comió con nosotros. En otras casas la chica esa come conmigo. Las chicas comen en la cocina. Mi familia nunca fue así. ¿Te das cuenta? Toda mi familia fue de maestras, de profesoras, de médicos, de abogados. Fuimos todos profesionales, pero todos tuvimos respeto por el que servía. Del 17 de octubre, que usted está narrando. Ella me hizo un poco de lado. Ellos siguieron siendo radicales. El radicalismo es una idea populista, porque Irigoyen era pueblo. Irigoyen lo tiró a Uriburu, que era un militar cerrado, fue la primera desgracia, la caída de Irigoyen. Perón mismo lo dice. Y él dijo, a mí no me va a pasar lo de Irigoyen, le pasó lo mismo.